regreso a casa. Gabriela ajustó el retrovisor mientras avanzaba por la carretera que conducía al lugar donde había crecido, ese pueblo pequeño que no parecía haber cambiado en nada, pero que aún contenía los restos de un pasado que había tratado de enterrar. Las montañas familiares en el horizonte se alzaban como testigos silenciosos de su retorno. Cada kilómetro que avanzaba la acercaba no solo a su hogar, sino también a una avalancha de emociones que creía haber dejado atrás: rencor, desilusión y un odio silencioso que había aprendido a disfrazar con sonrisas. El recibimiento fue cálido, aunque superficial. Su madre, siempre preocupada por mantener las apariencias, la abrazó con fuerza, mientras su padre observaba desde la distancia con una mirada severa. Pero lo que realmente le cortó el aliento fue verlo a él. Ángel, su primer amor, estaba parado al lado de su hermana Natalia, quien lucía como si la vida le hubiese entregado todo en bandeja de plata. Su hermana menor, la niña mimada de la familia, ahora era la esposa del hombre que Gabriela había amado con toda su alma. La primera noche en casa fue una mezcla de nostalgia y tensión. Gabriela se quedó despierta hasta tarde, recorriendo con los dedos las paredes de su habitación, ahora vacía y sin vida. Allí, los ecos de su juventud la golpeaban sin piedad. Recordó cómo Ángel solía escabullirse por la ventana para verla, sus promesas de amor eterno y cómo todo se había desmoronado cuando ella decidió marcharse en busca de un futuro mejor. La elección había sido suya, pero el dolor de verlo con Natalia, como si ella no hubiese existido, era insoportable. Al día siguiente, la familia organizó una cena para celebrar el regreso de Gabriela. La mesa estaba llena de risas y anécdotas, pero bajo la superficie se percibía una tensión palpable. Gabriela, vestida con elegancia, no pudo evitar notar las miradas de Ángel. A pesar de los años, él la miraba de la misma manera que antes, con una mezcla de deseo y melancolía. Era como si el tiempo no hubiese pasado, pero ahora había un abismo entre ellos, uno que su hermana ocupaba con una sonrisa de satisfacción. La conversación en la mesa giraba en torno a los logros de Natalia, su matrimonio y los planes futuros de la familia. Gabriela, cansada de escuchar sobre la vida perfecta de su hermana, se excusó y salió al jardín. Allí, bajo el cielo estrellado, encendió un cigarrillo, un hábito que había adoptado durante su vida en el extranjero. No esperaba compañía, pero los pasos de Ángel sobre la grava la alertaron. «Y no sabía que fumabas», dijo él, acercándose con las manos en los bolsillos. «Hay muchas cosas que no sabes de mí ahora, Ángel», respondió ella, sin mirarlo, mientras exhalaba el humo con calma. El silencio que siguió fue pesado, cargado de palabras no dichas y recuerdos reprimidos. Finalmente, Ángel rompió la tensión. «Qué es bueno verte, Gabriela. Pensé que nunca volverías». «Y no pensé que habría una razón para volver», respondió ella con frialdad, girando para enfrentarlo. Sus ojos oscuros se encontraron con los de él, y durante un instante, el tiempo pareció detenerse. Pero antes de que pudiera responder, la voz de Natalia los interrumpió desde la puerta. «¿Qué hacen aquí? Mamá pregunta por ustedes». Gabriela apagó el cigarrillo con el pie, sin apartar la mirada de Ángel. «Solo recordando viejos tiempos», dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Esa noche, mientras el resto de la familia dormía, Gabriela no pudo conciliar el sueño. Una mezcla de odio y nostalgia la consumía. ¿Cómo había terminado Natalia con todo lo que alguna vez fue suyo? No era solo Ángel, era la atención de sus padres, el cariño incondicional de todos. Y ahora, allí estaba ella, sola, mientras Natalia tenía la vida que Gabriela había soñado. Antes del amanecer, Gabriela tomó una decisión. No se dejaría consumir por el rencor, pero tampoco se quedaría de brazos cruzados. Si el pasado quería perseguirla, ella lo enfrentaría. Pero lo que no sabía era que el regreso a casa no solo reviviría su dolor, sino que también desataría un caos que nadie en esa familia estaba preparado para enfrentar. El primer encuentro. La mañana era fresca, pero Gabriela sentía un calor sofocante en el pecho mientras bajaba las escaleras al comedor. El aroma del café llenaba la casa, un perfume nostálgico que evocaba tiempos más simples, antes de que todo en su familia se convirtiera en una maraña de secretos y apariencias. Al entrar, sus ojos se encontraron con los de Ángel, quien estaba sentado en la mesa junto a Natalia,
hablando en voz baja y compartiendo risas que parecían destinadas a herirla. Él lucía casi igual que antes, aunque el tiempo había dejado marcas en su rostro que lo hacían aún más atractivo. Su cabello castaño estaba ligeramente desordenado, y su mandíbula fuerte se tensó cuando sus miradas se cruzaron. Fue un instante fugaz, pero en ese breve momento, Gabriela sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Los recuerdos de caricias furtivas, promesas rotas y noches interminables volvieron como un torbellino. Ángel fue el primero en hablar, rompiendo el silencio incómodo que había caído sobre la habitación. «Buenos días, Gabriela. Dormiste bien, ¿verdad?» Gabriela sostuvo su mirada con frialdad, sabiendo que cada palabra que pronunciara sería analizada por Natalia, quien la observaba con ojos calculadores. También como se puede dormir en una casa llena de recuerdos. Su respuesta fue un disparo en la oscuridad, uno que solo Ángel podría entender. Natalia, siempre rápida para mantener el control, sonrió ampliamente mientras le servía café a Gabriela. «Oh, hermana, es bueno tenerte aquí. Ángel y yo estábamos pensando en mostrarte la ciudad más tarde. Ha cambiado tanto desde que te fuiste». La forma en que Natalia pronunciaba Ángel y yo hacía que cada fibra del cuerpo de Gabriela se tensara. Era como si su hermana quisiera recordarle constantemente que había ganado, que ahora era ella quien compartía su vida con el hombre que Gabriela había amado primero. «No creo que sea necesario. Algunas cosas nunca cambian, aunque lo intenten». La voz de Gabriela era tan afilada como una daga. Más tarde, Gabriela decidió salir al jardín para despejarse. El lugar estaba tan inmaculado como siempre, cada arbusto podado con precisión, como si fuera un reflejo de la obsesión de su madre por la perfección. Pero la belleza del entorno no podía distraerla del caos interno que la consumía. Se sentó en un banco de madera bajo el viejo roble que había sido su refugio de niña, tratando de calmar su mente. No pasó mucho tiempo antes de que los pasos de Ángel resonaran sobre el suelo de piedra. Gabriela sabía que era él incluso antes de girarse para mirarlo. Había algo en la forma en que él caminaba, una mezcla de confianza y cautela que la hacía estremecer. «¿Puedo unirme a ti?», preguntó, con una voz grave que hizo que su corazón latiera más rápido de lo que quería admitir. «Es un jardín público, no necesitas pedir permiso», respondió, sin levantar la vista de sus manos, que jugueteaban nerviosamente con una ramita. Ángel se sentó a su lado, dejando suficiente espacio entre ellos para ser decente, pero no tanto como para que Gabriela pudiera ignorar su cercanía. «Gabriela, sé que esto es incómodo para ti. Nunca quise que las cosas terminaran así». Ella soltó una risa amarga y finalmente lo miró. «¿Incómodo? Ángel, esto es una farsa. Estoy sentada aquí con el hombre que una vez prometió que nunca me dejaría, mientras mi hermana, mi propia hermana, lleva tu anillo en su dedo. ¿Qué esperabas que sintiera?». Ángel la observó con una mezcla de culpa y algo más profundo, algo que Gabriela reconoció al instante: deseo. «No elegí esto, Gaby. Tú te fuiste. No me diste otra opción». Esas palabras fueron como un golpe. Gabriela se levantó de golpe, furiosa, sus ojos brillando con una intensidad que Ángel no había visto antes. «¿No te di otra opción?», repitió, su voz quebrándose. «Y casarte con Natalia fue lo mejor que pudiste hacer. Ella es mi hermana». Ángel también se puso de pie, alzando la voz por primera vez. «Yo intenté seguir adelante, Gabriela. Pero tú nunca me dejaste en paz. Cada vez que la miro, veo tu sombra. Y ahora estás aquí, y todo lo que creía haber superado vuelve a perseguirme». El silencio que siguió fue tan denso que parecía absorber el aire a su alrededor. Ambos estaban al borde de un abismo, sus emociones crudas y expuestas como heridas abiertas. «Esto fue un error», murmuró Gabriela, dando un paso hacia atrás. Ángel la detuvo, sujetándola del brazo con una suavidad que contrastaba con la tormenta en sus ojos. «¿Y si no lo fue?», susurró, acercándose lo suficiente como para que su aliento rozara la piel de Gabriela. Ella sintió que sus defensas se desmoronaban por un instante, pero antes de que pudiera responder, la voz de Natalia resonó desde la casa. «Ángel, ¿dónde estás?». El hechizo se rompió de inmediato. Gabriela se apartó,
su corazón latiendo con fuerza mientras Ángel daba un paso atrás, su rostro ahora una máscara de calma. Me voy. No vuelvas a buscarme, dijo ella, su voz firme a pesar del temblor en su interior. Mientras regresaba a la casa, Gabriela supo que algo se había desatado en ese jardín, algo que no podría ignorar por mucho que lo intentara. El pasado había vuelto, y con él, un caos que prometía consumirlos a todos. Sospechas y secretos. El ambiente en la casa había cambiado. Aunque las risas y las conversaciones superficiales seguían llenando el aire, Gabriela podía sentir cómo los hilos invisibles de tensión se entrelazaban entre ellos. Era como si cada mirada, cada gesto y cada palabra fueran cuidadosamente calculados para ocultar algo mucho más profundo y oscuro. Desde el encuentro en el jardín, Gabriela no podía dejar de pensar en Ángel. Había algo en sus palabras, en su mirada, que había reavivado el fuego del rencor en su pecho, pero también algo más peligroso, una chispa de deseo que no estaba dispuesta a aceptar. Él había elegido a Natalia, y su hermana ahora era parte de una vida que, en su corazón, todavía sentía que le pertenecía. Esa tarde, mientras ayudaba a su madre a organizar algunas cajas en el desván, Gabriela encontró una vieja fotografía de ella y Ángel. Estaban abrazados, sonrientes, radiantes. La imagen era un cruel recordatorio de todo lo que habían sido y de lo que nunca volverían a ser. Sintió que sus dedos se tensaban alrededor del marco, y antes de que pudiera pensar, lo arrojó al suelo, viendo cómo el cristal se rompía en 1000 pedazos. ¿Estás bien, hija?, preguntó su madre, desde el otro lado de la habitación. Gabriela respiró hondo, obligándose a calmarse. Sí, solo un accidente. Pero no era un accidente. Era el primer indicio de que las grietas que había intentado ignorar comenzaban a expandirse. Sospechas en el aire. Esa noche, Gabriela no pudo dormir. Dio vueltas en la cama, atormentada por los recuerdos y por algo más, una sensación de que las cosas no eran lo que parecían. Había algo en la forma en que Natalia se comportaba últimamente, una inquietud en su mirada, como si llevara un peso que no sabía cómo compartir. Decidió que no podía quedarse en la cama, así que bajó a la cocina a buscar un vaso de agua. Al cruzar el pasillo, escuchó voces provenientes del estudio. Era Natalia, hablando en un tono bajo, casi susurrante. Se detuvo, intentando captar lo que decía. No puedo seguir así, esto va a destruirnos. Sí, lo sé, pero no puedo ocultarlo mucho más tiempo. El corazón de Gabriela comenzó a latir con fuerza. ¿Con quién estaba hablando su hermana? ¿Qué secreto estaba tratando de ocultar? Antes de que pudiera escuchar más, Natalia colgó el teléfono, y Gabriela se apresuró a regresar a su habitación. Esa noche, los pensamientos la devoraron. ¿Qué estaba escondiendo Natalia? ¿Y por qué sonaba tan desesperada? Un confesionario forzado. Al día siguiente, Gabriela decidió confrontar a su hermana. Encontró a Natalia en el jardín, cuidando las flores como si nada en el mundo estuviera mal. Gabriela observó cómo su hermana se movía con la gracia de alguien que había aprendido a esconder sus emociones bajo una fachada impecable. ¿Qué haces aquí?, preguntó Natalia, al notar la presencia de Gabriela. No puedo dejar de pensar en algo, Natalia. ¿Qué es lo que estás ocultando?, dijo Gabriela sin rodeos, cruzando los brazos. La expresión de Natalia cambió por un instante, pero rápidamente recuperó su compostura. No sé de qué hablas. No te hagas la tonta. Te escuché anoche. Estabas hablando con alguien por teléfono. Decías que no podías seguir ocultando algo. ¿Qué es, Natalia? Natalia bajó la mirada, sus manos temblaban ligeramente mientras las enterraba en la tierra, como si el acto de cuidar las plantas pudiera absorber su ansiedad. Es complicado, Gabriela. No es algo que pueda contarte. Entonces hazlo sencillo, insistió Gabriela, dando un paso hacia ella. ¿Qué estás escondiendo de Ángel? El nombre de Ángel hizo que Natalia levantara la mirada, sus ojos llenos de un pánico que Gabriela no había visto antes. Esto no tiene nada que ver contigo. Es mi vida, mi matrimonio. No cuando él fue parte de mi vida primero. Gabriela sabía que sus palabras eran crueles, pero no podía detenerse.
El rostro de Natalia se llenó de rabia, pero también de algo más, dolor. Finalmente, dejó caer las herramientas que sostenía y se levantó, enfrentando a su hermana. ¿Quieres saberlo? Bien. Estoy embarazada. Gabriela sintió como si el suelo se hundiera bajo sus pies. ¿Y por qué eso sería un secreto?, preguntó, intentando ocultar el temblor en su voz. Natalia tragó saliva, sus ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer. Porque no estoy segura de que el bebé sea de Ángel. El silencio que siguió fue ensordecedor. Gabriela no podía creer lo que acababa de escuchar. Su hermana, la intachable Natalia, había traicionado al hombre que compartía su vida, y ahora todo pendía de un hilo. ¿Quién es el otro?, preguntó Gabriela, con un tono afilado como una daga. No importa. Lo que importa es que esto puede destruirlo todo. Si Ángel se entera, si la familia lo sabe. Gabriela no respondió de inmediato. En su interior, las emociones se entrelazaban en un torbellino, rencor hacia Natalia, un odio renovado hacia Ángel, y un retorcido sentido de justicia que la tentaba a revelar la verdad solo para ver cómo todo se derrumbaba. Pero en lugar de eso, sonrió. No te preocupes, hermana. Tu secreto está a salvo conmigo, por ahora. La forma en que lo dijo hizo que Natalia la mirara con cautela, como si supiera que había abierto una caja de Pandora que no podría cerrar. Mientras regresaba a la casa, Gabriela sabía que tenía el control. Por primera vez desde que había vuelto, sentía que tenía una ventaja. Pero también sabía que ese secreto era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Y si el caos estaba a punto de desatarse, ella no pensaba quedarse de brazos cruzados. El oscuro secreto. Las palabras de Natalia aún resonaban en la mente de Gabriela como un eco que se negaba a desaparecer. No estoy segura de que el bebé sea de Ángel. Esa confesión lo había cambiado todo. Lo que antes era una simple grieta en el tejido familiar ahora era un abismo profundo, lleno de secretos y mentiras, que Gabriela estaba dispuesta a explorar hasta sus últimas consecuencias. Gabriela no podía apartar la idea de que Natalia, la hermana perfecta, había traicionado todo lo que decía representar. Pero, ¿quién era el otro hombre? Y, más importante, ¿qué iba a hacer con esa información? Había poder en su silencio, pero también había un fuego que ardía por convertir ese secreto en un arma. La investigación comienza. Gabriela pasó los días siguientes observando a su hermana con una mirada analítica, buscando pistas. Natalia intentaba mantener la apariencia de normalidad, pero su nerviosismo era evidente en los pequeños detalles, el temblor en sus manos al sostener una taza de café, las largas conversaciones que tenía escondidas en su teléfono, y la forma en que evitaba estar sola con Ángel. Un día, Gabriela aprovechó que Natalia había salido para buscar respuestas. Entró en su habitación, invadida por una mezcla de culpa y determinación. Recorrió los cajones, los armarios, cualquier lugar donde pudiera encontrar algo. Finalmente, su búsqueda dio frutos, un pañuelo bordado con iniciales que no pertenecían a Ángel, sino a un tal F.A. Gabriela lo sostuvo entre sus manos, como si ese pequeño trozo de tela contuviera la clave de todo. ¿Quién era F.A.? La duda la consumía, pero también la llenaba de un retorcido placer. Natalia no era tan perfecta como siempre había aparentado. Una visita inesperada. Esa noche, mientras la familia cenaba, Ángel llegó más tarde de lo habitual. Se disculpó, explicando que una reunión inesperada lo había retenido en la oficina. Pero algo en su tono hizo que Gabriela lo observara con atención. ¿Había algo más detrás de su aparente cansancio? Durante la cena, Natalia apenas tocó su plato, y Ángel parecía distante. El ambiente estaba cargado de una tensión que nadie parecía querer reconocer. Gabriela decidió aprovechar el momento. «Ángel, ¿quién es F.A.?» preguntó de repente, con una voz tan casual que su pregunta parecía inocente. Natalia dejó caer el tenedor, y el sonido metálico resonó en la habitación como un disparo. Ángel levantó la vista, confundido. «F.A. No tengo idea». «¿Por qué preguntas?» «Oh, solo curiosidad. Encontré algo con esas iniciales y pensé que podría ser de alguien conocido».
La mirada de Natalia era un grito silencioso de advertencia, pero Gabriela se limitó a sonreír. Había plantado la semilla, y ahora solo tenía que esperar a que germinara. Un desliz revelador. Esa misma noche, mientras todos dormían, Gabriela decidió dar un paso más. Sabía que Natalia tenía un patrón de conducta. Cuando se sentía acorralada, solía buscar consuelo fuera del alcance de los demás. Así que Gabriela esperó pacientemente hasta escuchar el suave crujido de las tablas del piso cuando Natalia se levantó. La siguió en silencio, asegurándose de que sus pasos fueran inaudibles. Natalia fue al estudio, cerrando la puerta detrás de ella. Gabriela se acercó sigilosamente, pegando su oído a la madera. No puedo más, Alfredo. Esto está fuera de control. Ángel va a darse cuenta tarde o temprano, y Gabriela. Ella sabe algo. Gabriela contuvo la respiración. Alfredo. Ahora tenía un nombre para esas iniciales. Pero lo que escuchó después fue aún más devastador. ¿Qué quieres que haga, Natalia? ¿Que desaparezca? Sabías lo que arriesgábamos desde el principio. Ese hijo podría ser mío o de él, pero al final, tú fuiste quien decidió jugar este juego. Gabriela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Natalia había tenido una aventura con Alfredo, un viejo amigo de la familia, alguien en quien todos confiaban. ¿Cómo había sido capaz de llevar las cosas tan lejos? Confrontación y desafío. A la mañana siguiente, Gabriela no pudo contenerse más. Encontró a Natalia sola en la cocina, preparando el desayuno. Así que Alfredo, ¿eh? Y dijo Gabriela, dejando caer el nombre como si fuera una bomba. El rostro de Natalia se congeló. Su piel palideció, y por un momento, parecía que iba a desmayarse. ¿De qué estás hablando? Respondió, intentando sonar indiferente, pero su voz tembló. No juegues conmigo, Natalia. Sé todo. Sé que Alfredo podría ser el padre de tu hijo. Las palabras de Gabriela eran como cuchillos, y Natalia finalmente dejó caer la fachada. ¿Y qué piensas hacer con eso, Gabriela? ¿Destruirme? ¿Humillarme frente a todos? Gabriela dio un paso hacia ella, acercándose lo suficiente como para que Natalia pudiera sentir la intensidad de su odio. Eso depende de ti. Pero te aseguro que no me quedaré de brazos cruzados mientras sigues jugando con todos. Natalia apretó los dientes, su mirada llena de una mezcla de rabia y desesperación. Tú no entiendes nada. Esto no es tan simple como crees. Oh, lo entiendo perfectamente. Entiendo que eres una hipócrita que ha traicionado a su esposo y a su familia. Natalia no respondió. En cambio, se giró, dejando a Gabriela sola en la cocina. Pero ambas sabían que la confrontación no había terminado. Esto era solo el principio de una guerra que no dejaría a nadie ileso. Una decisión crucial. Esa noche, Gabriela se sentó sola en su habitación, con la mente en caos. Había descubierto el oscuro secreto de Natalia, pero ahora enfrentaba una decisión difícil. Debía exponerla y dejar que las consecuencias cayeran sobre ella. ¿O guardar silencio y permitir que el engaño continuara destruyendo a su familia desde dentro? En el fondo, sabía que cualquiera de las dos opciones la llevaría al caos. Pero una cosa era segura, no permitiría que Natalia saliera indemne de todo esto. Con una sonrisa fría, Gabriela tomó su teléfono y escribió un mensaje. El destinatario era Ángel. La guerra había comenzado. Entre la espada y la pared. Gabriela había encendido una mecha. Lo sabía mientras esperaba la respuesta de Ángel al mensaje que acababa de enviarle. ¿Crees conocer a Natalia? Tenemos que hablar, pero no aquí. Nos vemos mañana a las 7 en el café de la esquina. Sabía que lo que estaba haciendo era peligroso, pero también sabía que Natalia se lo merecía. Ella había jugado con el corazón de todos y ahora enfrentaría las consecuencias de sus decisiones. Gabriela se sentía una mezcla de justicia y venganza. Sin embargo, en el fondo, un leve remordimiento empezaba a susurrar, preguntándole si su intención era realmente proteger a Ángel o destruir a su hermana. El café y la verdad parcial. Ángel llegó puntual al lugar acordado. Parecía preocupado, pero no sospechaba lo que estaba a punto de escuchar.
Gabriela lo recibió con una sonrisa contenida, calculando cada palabra que diría. No podía soltar toda la verdad de golpe, no todavía. Gracias por venir, Ángel. Sé que esto puede parecer extraño, pero hay algo que necesitas saber sobre Natalia. Ángel frunció el ceño, claramente confundido y algo a la defensiva. ¿Qué pasa? ¿Está bien? Gabriela suspiró, inclinándose hacia él para hacer que la conversación pareciera más íntima. Eso es lo que quiero averiguar. Últimamente, Natalia ha estado actuando de forma extraña. No sé cómo decírtelo, pero creo que te está ocultando algo importante. Ángel se tensó. ¿Qué estás insinuando? Gabriela lo miró directamente a los ojos, midiendo el impacto de sus palabras. No estoy segura de que el bebé sea tuyo. El rostro de Ángel se congeló, como si una bomba acabara de estallar en su mente. ¿Qué estás diciendo? Natalia nunca. ¿Estás tan seguro? Interrumpió Gabriela, su tono lleno de una mezcla de compasión y determinación. Solo quiero que abras los ojos. Algo no está bien, Ángel. La confrontación en casa. Cuando Ángel regresó esa noche, Natalia lo notó de inmediato. Había algo diferente en su manera de mirarla, algo que no podía descifrar, pero que la inquietaba profundamente. ¿Está todo bien?, preguntó Natalia, intentando mantener la calma. Ángel asintió de forma vaga, pero no dijo mucho. Durante la cena, el silencio entre ellos era ensordecedor. Gabriela, por otro lado, disfrutaba cada segundo, saboreando la tensión como si fuera un vino exquisito. Sabía que había plantado una semilla de duda en Ángel, y ahora era solo cuestión de tiempo antes de que germinara. Más tarde esa noche, Natalia decidió enfrentar a su hermana. La encontró en la sala, leyendo un libro, pero la expresión de su rostro demostraba que había estado esperando ese momento. ¿Qué le dijiste a Ángel?, preguntó Natalia, con una mezcla de rabia y desesperación. Gabriela levantó la vista, fingiendo inocencia. ¿De qué hablas? No te hagas la tonta. Ángel está actuando raro, y sé que tú tienes algo que ver con eso. Gabriela cerró el libro con calma, pero sus ojos brillaban con un fuego intenso. Tal vez solo esté empezando a ver las cosas como son. ¿Qué pasa, Natalia? ¿Te preocupa que tu pequeño secreto salga a la luz? Natalia apretó los puños, su respiración se volvió pesada. No tienes idea de lo que estás haciendo. Esto no solo me afecta a mí, Gabriela. Estás jugando con fuego, y si sigues, todos saldremos quemados. Gabriela sonrió, pero su expresión era fría como el hielo. Entonces tal vez deberías haber pensado en eso antes de traicionar a todos los que dicen amarte. Ángel decide investigar. Las palabras de Gabriela habían calado profundo en Ángel. Aunque no quería creerlas, no podía ignorarlas. Esa noche, mientras Natalia dormía, él revisó su teléfono en busca de algo, cualquier cosa, que pudiera confirmar o desmentir las sospechas que ahora lo consumían. En los mensajes encontró un nombre que no reconocía, Alfredo. Las conversaciones eran breves, pero una en particular llamó su atención. No puedo dejar de pensar en ti. Esto no puede seguir así, pero me mata verte con él. Ángel sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Su esposa, la mujer que creía conocer, tenía una relación con otro hombre. El dolor y la ira se mezclaron en su pecho, pero también el deseo de confirmar la verdad antes de confrontarla. La noche del enfrentamiento. Al día siguiente, Ángel organizó una cena familiar. Invitó a Gabriela, algo que Natalia encontró extraño, pero no se atrevió a cuestionar. La tensión en el aire era palpable. Gabriela sabía que Ángel había descubierto algo, pero no estaba segura de cuánto. Natalia, por su parte, estaba cada vez más inquieta. En medio de la cena, Ángel soltó la bomba. Natalia, ¿quién es Alfredo? El silencio fue inmediato. Natalia dejó caer su copa, que se rompió en 1000 pedazos en el suelo. Su rostro se llenó de horror, mientras Gabriela observaba con una mezcla de satisfacción y expectación. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó Natalia, intentando recuperar la compostura.
Ángel sacó su teléfono y mostró los mensajes. Estoy diciendo que quiero la verdad, Natalia. ¿Quién es Alfredo y qué significan estos mensajes? Natalia miró a Gabriela, suplicante, pero no encontró ningún rastro de apoyo en sus ojos. No es lo que parece. Ángel golpeó la mesa con el puño, haciendo que todos se sobresaltaran. Entonces dime qué es. Porque todo esto parece exactamente lo que pienso. Natalia rompió en llanto, pero sus lágrimas no parecían conmover a Ángel. Fue un error, Ángel. Solo ocurrió una vez, yo no sé si el bebé es tuyo o de él. El desmoronamiento familiar. Las palabras de Natalia lo cambiaron todo. Ángel se levantó de la mesa, incapaz de mirarla. Gabriela, aunque satisfecha de ver cómo su hermana sufría las consecuencias de sus actos, no podía ignorar la devastación que había causado. El caos se desató en la casa esa noche. Ángel exigió que Natalia se marchara, pero ella se negó, suplicándole otra oportunidad. Gabriela, en medio de todo, comenzó a preguntarse si su venganza valía la pena. Había ganado, sí, pero al costo de destrozar a toda su familia. En ese momento, las tres vidas estaban entrelazadas en una red de odio, rencor y pasión, y ninguna de ellas saldría ilesa. La revelación inesperada. El aire en la casa se había vuelto irrespirable tras la última confrontación. Gabriela sentía que finalmente había llevado a Natalia a su límite, pero en el fondo, una sombra de duda comenzaba a crecer. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Los ecos de los gritos de Ángel y las súplicas desesperadas de Natalia aún resonaban en las paredes. La noche había terminado con Ángel durmiendo en la habitación de invitados y Natalia encerrada en el dormitorio principal. Gabriela, por su parte, se refugiaba en una mezcla de satisfacción y culpa. Había puesto en marcha el caos, pero el precio de su venganza comenzaba a revelarse más alto de lo esperado. Un amanecer inquieto. La mañana siguiente trajo consigo un silencio sepulcral. Natalia bajó a la cocina con los ojos hinchados, apenas capaz de sostenerse. Se encontró con Gabriela, quien, vestida impecablemente, tomaba su café con una aparente tranquilidad. ¿Estás feliz ahora?, le espetó Natalia con una voz rota, pero cargada de veneno. Gabriela levantó la vista, estudiando a su hermana como si fuera un caso perdido. Y no confundas felicidad con justicia, Natalia. Lo que pasa aquí es culpa tuya. Yo solo abrí la puerta para que la verdad saliera. Natalia se mordió el labio para no gritar. La rabia bullía dentro de ella, pero también sabía que Gabriela no sabía toda la verdad. No tienes idea de lo que realmente está pasando. Gabriela alzó una ceja, interesada pero cautelosa. Entonces ilumíname, hermanita. Estoy segura de que tu verdad será fascinante. Natalia dudó por un momento, pero el peso de los secretos que llevaba consigo era demasiado. Se sentó frente a Gabriela, temblando ligeramente, y tomó aire antes de hablar. El secreto más oscuro. Alfredo no es un amante cualquiera, confesó Natalia, su voz apenas un susurro. Es más complicado que eso. Gabriela dejó la taza de café en la mesa con un golpe seco, inclinándose hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y escepticismo. ¿Complicado? ¿Cómo de complicado? Natalia miró a su hermana, las lágrimas comenzando a llenar sus ojos. Es nuestro hermano. El tiempo pareció detenerse. Gabriela sintió que el aire abandonaba sus pulmones mientras procesaba las palabras. ¿Qué estás diciendo?, logró decir después de un silencio que parecía eterno. Alfredo es hijo de papá. Tuvo una aventura hace años, mucho antes de que mamá se enfermara. Su madre lo crió lejos, pero hace un par de años, él apareció en mi vida. Gabriela se levantó de golpe, su mente girando en 1000 direcciones. ¿Y lo sabías todo este tiempo? ¿Sabías que existía otro hijo y decidiste involucrarte con él? Natalia asintió, su rostro hundido en vergüenza. Al principio no sabía quién era, pero luego. No pude detenerme. Lo siento, Gabriela, pero todo se salió de control. La ira de Gabriela. Gabriela comenzó a reír,
pero era una risa amarga, llena de incredulidad. Esto es surrealista. No solo destruiste tu matrimonio, sino que lo hiciste con nuestro propio hermano. ¿Qué clase de persona eres, Natalia? No lo entiendes. Gritó Natalia, poniéndose de pie. Tú siempre fuiste la hija perfecta, la que papá adoraba. Yo siempre fui la sombra, la que tenía que cargar con su indiferencia. Alfredo fue la primera persona que me hizo sentir vista, importante. ¿Así que ahora culpas a papá por tu desastre? Gabriela respondió, llena de sarcasmo. Esto no es un drama de telenovela, Natalia. Lo que hiciste es repugnante. Natalia comenzó a llorar, pero Gabriela no sentía compasión esta vez. Había descubierto un nivel de traición que no podía haber imaginado. Ángel escucha la verdad. En medio del caos emocional, no se dieron cuenta de que Ángel había bajado las escaleras y estaba escuchando desde la puerta de la cocina. La mención de Alfredo, el hermano secreto, y la relación que Natalia había mantenido con él lo dejó atónito. Entró abruptamente, su rostro transformado por la ira y el dolor. ¿Es esto cierto?, preguntó, su voz apenas contenida. Natalia intentó hablar, pero las palabras no salían. Finalmente, asintió lentamente, sabiendo que ya no había marcha atrás. Ángel se llevó las manos a la cabeza, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Esto es enfermizo, gritó. No solo me engañaste, sino que lo hiciste con alguien que es tu propio hermano. Gabriela, por primera vez, se sintió impotente. No había esperado que Ángel escuchara esta confesión, y ahora las cosas estaban fuera de su control. La tormenta desatada. Ángel abandonó la casa esa misma tarde, incapaz de soportar la presencia de Natalia. Gabriela lo observó desde la ventana, sintiendo una mezcla de culpa y triunfo. Había destrozado la relación de Natalia, pero ahora estaba atrapada en un mar de secretos y caos que amenazaban con arrasar a toda la familia. Natalia, por su parte, estaba devastada. La revelación de su secreto no solo había destruido su matrimonio, sino que ahora también corría el riesgo de salir a la luz y arruinar el apellido familiar. Gabriela pensó en confrontar a su padre, en exigirle respuestas, pero algo la detuvo. Había demasiado en juego, demasiadas emociones enredadas en una maraña de rencor y traición. La revelación de Alfredo había abierto una herida imposible de cerrar. Y mientras las dos hermanas se enfrentaban al caos que ellas mismas habían desatado, un pensamiento las unía en silencio: ninguna de las dos volvería a ser la misma. El enfrentamiento. La casa, que una vez fue un refugio para los recuerdos familiares, ahora se sentía como un campo de batalla. Los secretos expuestos en el capítulo anterior habían destrozado cualquier apariencia de normalidad. Ángel no había regresado desde que abandonó la casa, y el silencio de su ausencia pesaba como una lápida. Gabriela y Natalia estaban en lados opuestos de un abismo emocional, ambas conscientes de que el enfrentamiento era inevitable. El sol se ocultaba tras nubes grises cuando Natalia, con los ojos enrojecidos y el cuerpo al borde del colapso, se plantó frente a la puerta del despacho donde Gabriela se había refugiado. Era el lugar donde ambas solían jugar de niñas, donde los sueños aún eran inocentes. Ahora, ese espacio estaba cargado de resentimientos. La declaración de guerra. Gabriela estaba sentada frente al escritorio, hojeando unos papeles como si intentara convencerse de que el caos no existía. Pero la verdad estaba allí, en cada rincón de la casa. Cuando Natalia abrió la puerta de golpe, los ojos de Gabriela se alzaron lentamente, llenos de un desdén que la menor ya conocía demasiado bien. ¿Qué quieres ahora, Natalia? ¿Más excusas? ¿Más mentiras? Natalia cerró la puerta tras de sí, apoyándose en ella como si necesitara un soporte físico para mantenerse en pie. Su rostro era una mezcla de cansancio y furia. No vine a buscar tu perdón, Gabriela. Vine porque ya no puedo soportar esto. Gabriela rió, una risa fría y amarga. ¿Qué exactamente no puedes soportar? ¿Que tus mentiras te hayan explotado en la cara? ¿Que Ángel finalmente haya visto quién eres realmente? Natalia apretó los puños, sintiendo como la rabia ascendía por su garganta. Siempre has disfrutado viéndome caer, ¿verdad? Desde que éramos niñas, te alimentas de mi dolor.
Y no es mi culpa que siempre hayas tomado decisiones estúpidas, Natalia. Si estás en este lío, es por tu propia cuenta. Natalia dio un paso adelante, su voz quebrándose por la mezcla de emociones. Tú nunca fuiste perfecta, Gabriela. ¿Crees que no lo sé? ¿Que no sé lo que hiciste con Ángel antes de que yo apareciera? Gabriela se tensó, su rostro endureciéndose. Eso fue antes de que tú llegaras, y lo sabes. No tiene nada que ver con esto. ¿Nada que ver? Natalia se rió con amargura. Siempre has querido lo que yo tengo, Gabriela. Lo que realmente no soportas es que esta vez fui yo quien se quedó con él. La herida abierta. Las palabras de Natalia golpearon a Gabriela como una bofetada. Era cierto, había algo en la relación de Natalia con Ángel que la consumía de celos. No porque aún lo amara, sino porque representaba todo lo que ella había perdido. Sin embargo, Gabriela no estaba dispuesta a admitirlo. No proyectes en mí tus inseguridades, Natalia. Yo nunca necesité arrebatar nada a nadie. Ah, no. Replicó Natalia, su voz subiendo de tono. Entonces, ¿por qué sigues aquí? ¿Por qué no puedes simplemente irte? Porque esta es mi casa tanto como la tuya, respondió Gabriela con firmeza. Y no voy a dejar que destruyas todo lo que queda de esta familia. La batalla final. Natalia se acercó al escritorio, sus ojos chispeando con una intensidad que Gabriela no había visto antes. ¿Familia? No me hables de familia cuando tú misma has hecho todo lo posible por destrozarla. Sabías lo de Alfredo y aún así lo usaste contra mí. Gabriela se puso de pie de un salto, golpeando el escritorio con las manos. Porque lo que hiciste es imperdonable, Natalia. ¿Qué esperabas? ¿Que me quedara callada mientras jugabas con nuestras vidas? No tenías derecho. Gritó Natalia, dando un paso más cerca. Tú no eres la jueza de mis decisiones. Cuando esas decisiones afectan a todos los que estamos bajo este techo, sí tengo derecho. La tensión entre ambas hermanas era palpable. Sus respiraciones eran rápidas, sus palabras como cuchillos que buscaban las heridas más profundas. Un giro inesperado. De repente, la puerta se abrió con fuerza. Ángel entró, su rostro reflejando una mezcla de enojo y determinación. Ambas hermanas se giraron hacia él, sorprendidas por su regreso. Basta, dijo con voz grave, clavando su mirada primero en Natalia y luego en Gabriela. No puedo seguir viendo cómo se destruyen mutuamente. Gabriela cruzó los brazos, intentando mantener su postura de superioridad. Que esto no es asunto tuyo, Ángel. Sí lo es, respondió él, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Porque ustedes dos no están luchando solo entre sí. Están destrozando todo lo que queda de esta familia. Natalia intentó hablar, pero Ángel la interrumpió. No me interesa lo que pasó con Alfredo, ni tus razones, Natalia. Tampoco me importa tu vendetta, Gabriela. Lo que quiero saber es si alguna de ustedes está dispuesta a dejar algo en pie. El silencio llenó la habitación. Las palabras de Ángel golpearon a ambas hermanas como una fría realidad. El precio de la verdad. Finalmente, Gabriela rompió el silencio, su voz cargada de resentimiento, pero también de cansancio. Tal vez lo mejor sea que cada quien siga su camino. Esta familia ya no existe. Natalia dejó escapar un sollozo, pero no respondió. Ángel asintió, sabiendo que no podía obligarlas a reconciliarse. Entonces espero que estén preparadas para las consecuencias, porque no habrá vuelta atrás. Cuando Ángel salió de la habitación, dejando a las hermanas solas una vez más, ambas sintieron el peso de sus palabras. La batalla había terminado, pero el precio de sus decisiones apenas comenzaba a manifestarse. Elección y redención. El aire en la casa estaba cargado, pesado con la inminencia de lo inevitable. Después del enfrentamiento explosivo, cada rincón parecía un eco de las palabras duras y las verdades amargas que se habían desatado. Gabriela y Natalia habían pasado días sin cruzarse, encerradas en sus respectivas trincheras, lamiéndose las heridas de la batalla. Pero el silencio no podía durar para siempre. Había llegado el momento de enfrentar el desenlace. La carta olvidada. Una mañana,
Gabriela encontró algo inesperado mientras revisaba el desorden de un viejo cajón en su habitación: una carta. Reconoció la letra al instante, era de su madre, escrita años antes de su muerte. La abrió con manos temblorosas, recordando los días en que esa mujer había sido la roca de la familia. A mis hijas, Gabriela y Natalia. Si algún día leen esto, será porque las cosas entre ustedes no están bien. Sé que son diferentes, y esas diferencias pueden llevarlas a amarse o a odiarse. Pero recuerden siempre que una familia rota solo trae sufrimiento. Si alguna vez se encuentran al borde de la separación definitiva, elijan el perdón. El odio es un peso que no vale la pena cargar. Las palabras se incrustaron en el corazón de Gabriela como un cuchillo. Cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran por su rostro. La carta era un recordatorio de lo que había perdido, pero también una advertencia de lo que estaba a punto de perder para siempre. El confrontamiento final. Esa misma tarde, Gabriela encontró a Natalia en la sala, sentada frente a la ventana, mirando hacia el jardín donde solían jugar de niñas. La imagen era una mezcla de nostalgia y tristeza. Gabriela respiró hondo antes de hablar. Necesitamos hablar. Natalia giró lentamente la cabeza, sus ojos cansados, pero no tan llenos de rabia como antes. ¿Qué más quieres decirme? Ya nos lo hemos dicho todo, Gabriela. No todo, respondió Gabriela, sosteniendo la carta en sus manos. Encontré esto. Es de mamá. Natalia tomó la carta con reticencia, leyendo las palabras lentamente. Su rostro pasó de la confusión al dolor en cuestión de segundos. Cuando terminó, levantó la mirada hacia su hermana. ¿Y crees que esto cambia algo?, preguntó con voz temblorosa. Lo que hemos hecho, lo que nos hemos hecho la una a la otra, no tiene vuelta atrás. Gabriela se acercó y se sentó frente a ella, dejando un espacio que parecía un abismo. No lo sé, Natalia. Pero sí sé que este odio nos está destruyendo. Y no solo a nosotras. Ángel se fue, papá está devastado, y esta casa ya no es un hogar. Natalia dejó caer la carta sobre la mesa y enterró el rostro entre las manos. Por un momento, Gabriela pensó que su hermana iba a rechazarla, a insistir en que no había nada más que hacer. Pero cuando Natalia levantó la cabeza, sus ojos estaban llenos de lágrimas. No sé cómo perdonarte, Gabriela. Y no sé cómo perdonarme a mí misma. El precio del perdón. El perdón no llegó de inmediato. Fue un proceso doloroso, lleno de recaídas y recriminaciones. Pero ambas sabían que, si no lo intentaban, el odio terminaría consumiéndolas. Natalia confesó finalmente toda la verdad sobre su relación con Alfredo. Su marido la había manipulado desde el principio, amenazándola con exponer secretos familiares si no seguía sus demandas. Natalia había sucumbido al miedo, y aunque sabía que lo que hacía estaba mal, había sentido que no tenía otra opción. Gabriela, por su parte, admitió que su rabia no solo provenía de las acciones de Natalia, sino de su propio dolor no resuelto por haber perdido a Ángel años atrás. Había proyectado sus fracasos en su hermana, convirtiéndola en el blanco de un resentimiento que había estado acumulando durante años. Ángel regresó una última vez, no para quedarse, sino para decirles que necesitaba tiempo para sanar. Las dejó con una advertencia: si no lograban superar su odio mutuo, él no tendría cabida en sus vidas. La elección final. En una noche lluviosa, las hermanas se sentaron juntas en el porche, como lo habían hecho tantas veces cuando eran niñas. Por primera vez en mucho tiempo, no hubo gritos ni recriminaciones. Solo el sonido de la lluvia y el peso de todo lo que habían pasado. Mamá siempre decía que éramos como el agua y el fuego, dijo Gabriela, rompiendo el silencio. Pero también decía que el agua apaga el fuego, y el fuego puede calentar el agua, respondió Natalia con una sonrisa melancólica. Gabriela extendió una mano hacia su hermana. No puedo prometer que todo será perfecto, pero quiero intentarlo. Natalia miró la mano de su hermana durante unos segundos que parecieron eternos antes de tomarla. Yo también. Redención y renacimiento. Los días siguientes fueron difíciles, pero poco a poco comenzaron a reconstruir su relación. Vendieron la casa, decidiendo que era hora de dejar atrás los fantasmas del pasado y empezar de nuevo.
Gabriela se mudó a un pequeño departamento en la ciudad, donde comenzó a trabajar como voluntaria en un refugio para mujeres. Natalia, por su parte, inició terapia y decidió terminar su matrimonio con Alfredo, enfrentando finalmente sus propios demonios. Aunque sus caminos ahora eran diferentes, el vínculo entre ellas comenzó a sanar. Aprendieron que el perdón no es un acto único, sino un compromiso diario. En una tarde soleada, meses después, se encontraron en un café. La risa volvió a llenar el espacio entre ellas, no como un eco del pasado, sino como una promesa de un futuro mejor. Habían elegido el perdón, y con ello, habían elegido la vida. La historia de Secretos bajo el mismo techo es un profundo viaje emocional a través del dolor, la traición, el arrepentimiento y la posibilidad de la redención. Es un relato que nos invita a cuestionarnos cómo nuestras acciones, impulsadas por el miedo y el rencor, pueden destruir no solo las relaciones, sino también nuestra paz interior y la de los demás. La lucha entre Gabriela y Natalia, dos hermanas que, por distintas razones, han crecido separadas por sus propios demonios, refleja la complejidad de la condición humana, el deseo de amor, la necesidad de pertenecer y la imposibilidad de escapar de las sombras del pasado. El regreso de Gabriela a casa, después de años de ausencia, es el punto de partida que revela las grietas profundas que existen en su familia. Pero, más allá de lo externo, es su regreso lo que pone en evidencia los conflictos internos no resueltos, los resentimientos que se han acumulado con el tiempo, y las mentiras que se han tejido alrededor de su relación con Natalia. Al principio, Gabriela busca culpar a su hermana por el sufrimiento que ha experimentado, pero pronto se da cuenta de que no solo se trata de Natalia, se trata de sus propias inseguridades, de su incapacidad de perdonar y de sanar sus propias heridas. El odio, el rencor y la traición son elementos fundamentales en la historia, pues muestran cómo las emociones negativas, si no se manejan adecuadamente, pueden consumirnos. El amor no correspondido de Gabriela por Ángel, la manipulación emocional de Alfredo sobre Natalia, y las decisiones impulsivas y erróneas de ambas hermanas. Todo ello se convierte en una mezcla venenosa que finalmente amenaza con destruir no solo su relación, sino también su propia identidad. El secreto que se desvela a lo largo de la narrativa no es solo un hecho aislado, sino una representación de los secretos más oscuros que todos llevamos dentro. Es una metáfora de las cosas no dichas, de los recuerdos enterrados y de las decisiones que preferimos ocultar, con la esperanza de que nunca salgan a la luz. Sin embargo, como la historia demuestra, estos secretos siempre encuentran su camino hacia la superficie, ya sea de forma violenta o de manera sutil, pero ineludible. Lo más revelador en la historia es la transformación de las dos hermanas, especialmente en el desenlace. La redención no llega fácilmente ni de manera instantánea. Es un proceso largo, doloroso y lleno de recaídas. Sin embargo, es precisamente esa lucha por perdonar lo que les permite renacer. En lugar de aferrarse al rencor, deciden enfrentar su pasado y reconstruir lo que había sido roto. Aquí se presenta una lección importante. El perdón no es un acto de debilidad, sino un acto de fortaleza. No perdonamos para que el otro sea libre de culpa, sino para liberarnos a nosotros mismos del peso que arrastramos. Además, la historia nos muestra que el perdón no significa olvido, ni aceptación de lo que nos hicieron. Es, más bien, un acto consciente de dejar de cargar con el dolor. Para Gabriela y Natalia, el perdón se convierte en un paso crucial para empezar de nuevo, para buscar una reconciliación no solo con la otra, sino consigo mismas. La superación personal, la resiliencia ante la adversidad, y el coraje de hacer lo que es más difícil, perdonar, es lo que les permite, al final, encontrar una nueva forma de vivir. Finalmente, Secretos bajo el mismo techo nos habla de las relaciones humanas en su forma más cruda y compleja. Es un recordatorio de que la vida no es perfecta y que las personas, a menudo, actúan por miedo, inseguridad o desesperación. Nos habla también de la importancia de enfrentar nuestros propios errores, de no huir del dolor, y de aceptar que el camino hacia la sanación y la redención, aunque incierto y lleno de dificultades, es el único que puede ofrecernos una verdadera paz. El final de la historia no es el cierre de un capítulo, sino el comienzo de otro, uno lleno de esperanza, aunque aún frágil, pero con la firme creencia de que, a través de la honestidad y el perdón, siempre se puede reconstruir lo que se creía perdido para siempre. Preguntas y respuestas. 1. ¿Qué provoca el regreso de Gabriela a casa después de tantos años?
El regreso de Gabriela a su hogar se debe a una mezcla de razones personales y familiares. Después de varios años de ausencia, regresa para afrontar su pasado y las tensiones que quedaron sin resolver. Su retorno desencadena una serie de eventos que la obligan a enfrentar sus propios sentimientos de celos y rencor, especialmente al descubrir que su hermana menor, Natalia, se ha casado con su primer amor, Ángel. 2. ¿Cómo afecta la relación de Gabriela y Natalia cuando Gabriela descubre que Natalia se casó con Ángel? El descubrimiento de que Natalia se casó con Ángel, el primer amor de Gabriela, desata una oleada de emociones en la protagonista. El resentimiento y la sensación de traición comienzan a consumirla, y la relación entre las dos hermanas se ve marcada por los celos y la competencia. A medida que los secretos y las tensiones aumentan, Gabriela se enfrenta a la dificultad de aceptar la vida que su hermana ha construido con el hombre que una vez fue suyo. 3. ¿Cuál es el oscuro secreto que Natalia le revela a Gabriela y cómo cambia la dinámica entre ellas? Natalia le revela a Gabriela que su esposo, Alfredo, no es quien parece ser. A través de esta confesión, Gabriela descubre que Alfredo ha estado involucrado en actividades que amenazan no solo la estabilidad de su matrimonio, sino también la seguridad de toda la familia. Esta revelación pone a prueba la relación de las dos hermanas, ya que Gabriela se ve obligada a lidiar con la duda de si debe proteger a su hermana o exponer la verdad que podría destruir su vida. 4. ¿Qué papel juega el perdón en el desenlace de la historia? El perdón es un tema central en la resolución de la historia. A medida que los secretos salen a la luz y las tensiones alcanzan su punto máximo, tanto Gabriela como Natalia deben tomar una decisión difícil: aferrarse al rencor y la humillación o elegir el perdón. La historia demuestra que el perdón no es un acto de debilidad, sino de fortaleza, y es solo a través de este acto que ambas hermanas pueden reconstruir su relación y comenzar de nuevo. Este proceso de perdón les permite liberarse del dolor acumulado y encontrar una nueva forma de convivir, aunque no sin dificultades. 5. ¿Cuál es la lección principal que se puede aprender de Secretos bajo el mismo techo? La lección central de la historia es que las emociones negativas como el rencor y el odio pueden destruir no solo relaciones, sino también nuestro bienestar interior. A lo largo de la trama, los personajes deben enfrentar sus propios errores, asumir la responsabilidad de sus acciones y, finalmente, aprender que el perdón no solo hacia los demás, sino también hacia uno mismo. Es esencial para sanar y seguir adelante. La historia también resalta la importancia de la resiliencia en los momentos de caos y traición, y cómo, a través del perdón y la honestidad, es posible reconstruir lo que parecía perdido. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.